Hola mis queridos amigos, bienvenidos al canal de Mama Star X. En este segmento quiero compartir un poco de mis ideas acerca de los beneficios de la meditación. Yo sé que en estos últimos tiempos la meditación es una de las formas o los métodos que podemos utilizar, ¿verdad?, para ayudarnos a cambiar. Y ha cogido bastante auge, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene la mente abierta para la meditación y hay muchas personas que utilizan diferentes pretextos para no hacerlo. Y uno de ellos viene siendo es que la mente está demasiado activa y no los deja meditar con tranquilidad. Pues yo creo que cuando comenzamos a entender el por qué, ¿verdad? ¿Por qué nos ayuda en una forma más profunda? Pues a lo mejor, ¿verdad?, es la oportunidad en que finalmente decidimos hacerlo o cambiar. Y yo digo que para entender los beneficios de la meditación tenemos primeramente que comprender los diferentes sistemas que componen el organismo del ser humano. Yo voy a tratar de explicarlo y espero que en la forma en que lo haga, que los ayude a ustedes a entender un poquito más hasta qué punto este método los puede ayudar a sanarse. Porque no solamente lo hace en una forma física, sino también lo hace emocional, como también espiritual. ¿Y qué sucede? Que cuando todos estos organismos, ¿verdad?, empiezan a trabajar en familia o en unión, crean un equilibrio. Y ese equilibrio es el que nos ayuda a nosotros a vivir en paz y tranquilidad, como también a explorar experiencias que nos hace ver que no solamente somos cuerpo y carne, sino también somos espíritu, ¿verdad? Nos empieza a hacer comprender que nuestra conciencia no solamente está aquí teniendo esta experiencia física, sino también está operando en otras dimensiones. Y la meditación viene siendo uno de esos métodos en donde tú puedes crear experiencias trascendentales, ¿verdad? Experiencias místicas. Vamos a empezar, ¿verdad?, a describir los sistemas operativos físicos. El primero viene siendo la mente. Y yo lo dividí en 3 sistemas, ¿verdad? La mente razona, tiene lógica, como también memoria. La razón viene siendo aquello que nos da la facultad de resolver problemas, ¿verdad? Cuando recibimos información de nuestro medio ambiente, recuerden que toda información es energía y esa energía tiene un tipo de frecuencia. Vivimos en un plano que es vibratorio, vivimos en una existencia que viene componiéndose, ¿verdad? Viene siendo diferentes energías. Entonces tenemos que ver estos conocimientos no solamente en entendimiento, pero también vibratorio. Porque nuestro mecanismo no solamente trabaja físicamente, también o biológicamente, también trabaja químicamente, tiene reacciones químicas. Y esas reacciones químicas se convierten ¿en qué? En energía. Al igual que lo hace un automóvil. Cuando ustedes le ponen gasolina a un carro, esa gasolina se convierte en combustible. Y ese combustible no siempre es físico. La razón es aquel aspecto de la mente que nos ayuda a tomar todos esos conocimientos, ¿verdad?, para nosotros aprender y también cómo resolver nuestros problemas, ¿verdad?, nuestros obstáculos. Nos ayuda a crear conclusiones. La lógica, vamos a decir que viene siendo el que nos ayuda a organizarlos en una forma que tenga sentido. Mientras que la memoria viene siendo ese espacio en nuestra conciencia, ¿verdad? Nosotros decimos el subconsciente, que empezamos a guardar información. Y esa información a veces la podemos utilizar en cualquier momento, ¿verdad? En un momento determinado. Y estas pueden ser positivas o negativas. Las positivas siendo alta vibración, alta frecuencia, y las negativas bajas.
en la forma en que nuestra mente se comunica es mediante las ideas. Las ideas es la forma en que la mente traduce estos conocimientos. Y después también utiliza los 5 sentidos. Vamos a decir que los 5 sentidos vienen siendo extra. Vienen percatando la energía que nos rodea. Y a veces puede ser basada en la lógica, en hechos, ¿verdad? Como también a veces en sentimientos. Ahora bien, el cuerpo, el resto del organismo, ¿verdad? Cuando tiene una experiencia, produce una cadena de reacciones. Como la reacción química que hay en la mente viene siendo las ideas, ¿verdad? En el cuerpo, nosotros lo llamamos emociones. Las emociones vienen siendo la energía cuando las vamos canalizando, que va creando reacciones químicas. Y nosotros tendemos a describir esas emociones. Le llamamos sentimientos. Los sentimientos en la forma en que podemos decir nuestro corazón o nuestro organismo describe diferentes vibraciones. Y cuando esas vibraciones son de alta frecuencia, nos hace sentir bien, nos pone en un buen estado de ánimo. Y cuando no, pues nos hace sentir mal. El sentirnos bien y mal simplemente nos está dejando saber el tipo de energía que estamos canalizando, que estamos traduciendo. Y como les digo, es importante saber, ¿verdad?, la diferencia. Cómo es que trabaja la energía de alto voltaje y la de bajo. Porque entonces no tenemos que vivir a la merced de nuestras emociones. Nosotros conscientemente podemos escoger las ideas que vamos a pensar, porque sabemos que nos hace sentir de cierta forma. La energía de alto voltaje es una energía que se mueve bien rápido. Esas corrientes electromagnéticas, porque recuerden que no son solamente eléctricas, pero también tienen magnetismo. Todas las experiencias que nosotros creamos, las atraemos. ¿Cómo? De la forma que nos sentimos. Nuestros sentimientos emiten señales a nuestro alrededor que describen cómo es que el organismo de uno está sincronizado o trabajando en ese momento. Y cuando estamos sintiéndonos bien, pues esa energía fluye rápidamente en donde todos los sistemas se alimentan. Es como que vamos a decir que todo el mundo que tenía que enterarse de los cambios que estaban ocurriendo, lo saben instantáneamente. ¿Y qué pasa? Que cuando todos los sistemas se están comunicando, es de la misma forma que cuando nosotros, la familia, se comunica, ¿verdad? Crea un equilibrio porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y todo el mundo está haciendo sus responsabilidades en la forma que debe. Pues el resultado de ese equilibrio nos hace sentir unidos, queridos, inspirados, ¿verdad? Y todas esas emociones, esos sentimientos, crean bienestar, ¿cierto? Y también nos hace sentir que no estamos solos. Sentimos, ¿verdad?, nuestro espíritu. Sentimos una gran conexión porque estamos enfocados en un centro vibratorio que nosotros es el que le decimos el corazón. Y ese es el centro que nos ayuda a sentir que no estamos aquí solamente viviendo esta experiencia física a la merced de todas las emociones, a la merced de todo el caos que puede existir. No, nos hace sentir que somos mucho más. Ahora bien, también tenemos otro sistema operativo que yo lo voy a llamar el cuerpo esotérico o vibratorio. Y está compuesto del ADN, en inglés le decimos el DNA, como también de estos centros vibratorios que en sánscrito le llaman chakras. El ADN sabemos que
viene siendo esas moléculas químicas, ¿verdad?, que contienen nuestra información genética. Pero en ellas no solamente vienen las cromosomas que determinan nuestras facciones físicas, también, y esto es actualizando los conocimientos, también contiene la historia genética de nuestros ancestros vibratoriamente. Vamos a decir que todas esas experiencias, el resultado de esas experiencias y esos conocimientos, nosotros lo traemos ahí, como también traemos la de otras encarnaciones. En una experiencia que yo tuve, yo pude ver que todas las células de mi cuerpo tenían, ¿verdad?, como grabaciones de todas las encarnaciones por las que yo he pasado. Y cuando tocaba ciertas áreas de mi cuerpo, recordaba ciertas encarnaciones en ciertos lugares. O sea, nosotros lo traemos grabado en nuestro ADN. ¿Y qué pasa? Que a medida que nosotros vamos cambiando y creciendo y madurando, ahora la ciencia ha podido ver que ese ADN, ¿verdad?, no solamente está compuesto de 2 hebras genéticas. Podemos activar muchos más. Hasta más, ahora estamos entendiendo que el gene del ser humano ha sido alterado y nosotros somos seres híbridos. Tenemos una combinación de genes de diferentes seres, que no todos son humanos. Desde luego, ustedes pueden investigar estos conocimientos si no me creen. Nosotros podemos ir modificando el ADN a medida que vamos ascendiendo y elevando nuestra conciencia y activando otras hebras. No solamente están hechos de 2 hebras, están hechos de más. Mientras que las chakras, ¿verdad?, vienen siendo ruedas. Cuando nosotros traducimos la palabra chakra, significa rueda. Estos son centros de energía que regulan la entrada y salida de información, de las energías, ¿verdad?, que estamos interpretando. Ahora bien, cuando nosotros empezamos o nos acostumbramos a interpretar frecuencias de baja vibración, ahí es cuando a veces nos metemos en problemas. Especialmente cuando nos vamos acostumbrados a adaptarnos a vivir en ese estado de ánimo, ¿verdad? Sabemos que con el tiempo esto crea estrés y con el tiempo empieza a crear enfermedades. ¿Y qué pasa? Que llegamos a ese punto en donde empezamos a creer que no tenemos control de nuestra vida, cuando no es así. Y como ustedes han bien escuchado, que el estrés mata. Y a veces la gente no lo coge muy en serio, pero es cierto, nos mata. ¿Y qué pasa? Que también hay muchos diferentes niveles de estrés. Y cuando tú llegas a ese momento en donde has creado una enfermedad, ya tú llegaste a un extremo, sin darte cuenta que poquito a poco tú puedes ir creando diferentes situaciones que son estresantes, pero tu mecanismo, tu cuerpo siempre te va a dejar saber. Lo que pasa es que nosotros no le prestamos mucha atención cuando el mecanismo nos está hablando, ¿verdad? Y es porque nos hemos olvidado de cómo hacerlo. Y vamos a un médico para que ese médico nos diga lo que debemos de hacer, cuando en realidad tu mecanismo siempre te va a dejar saber que necesitas algo que cambie, lo tienes que cambiar, que lo debes de cambiar. No lo tienes, lo debes de cambiar, pero si no lo cambias, cosa tuya. Hasta las enfermedades, ¿verdad?, vienen siendo eso. Es una forma en que tu mecanismo te está diciendo, mira, todo lo que tú vienes haciendo hasta este momento ha creado este nivel de desequilibrio. Eso cambia. ¿Y qué es lo que debe cambiar? Nuestra actitud, nuestros conocimientos. ¿Qué es el estrés? Porque sabemos cómo nos hace sentir. Pero, ¿qué es esta condición? Vamos a decir que cuando nosotros estamos utilizando conocimiento de baja frecuencia, hay reacciones químicas.
y la sentimos, ¿verdad? Porque como no tienen mucha electricidad, pues la sentimos, vamos a decir que nos hace sentir como que algo no está bien. A veces nos hace sentir tenso. O sea, a veces estas energías, ¿verdad? Que no tienen el suficiente combustible para alimentar los diferentes sistemas, ¿verdad? Es como que toda la familia que tú normalmente te comunica, de pronto no lo puedes hacer. Porque se rompieron los medios de comunicación en donde no te permiten avisarles a ellos el cambio que está ocurriendo. ¿Y qué pasa? Que esto crea tensión, ¿cierto? Cuando tú a veces quieres saber de tus hijos y no tienes la forma de cómo comunicarte o de saber de ellos, te crea tensión, te crea preocupación. Pues así mismo nos pasa a nuestro cuerpo. Y esa tensión simplemente nos está dando a saber que el mecanismo no está trabajando como debe. So, ahí tienes un ejemplo de cómo el mecanismo te está diciendo, oye, lo que tú vienes pensando y esos conocimientos que tú estás utilizando para alimentarnos no es suficiente. So, empieza creando una leve tensión. Y con el tiempo, cuando no le hacemos caso y seguimos haciendo lo mismo, pues crea una ansiedad. Y esa ansiedad simplemente es que el organismo todavía no ha llegado a ese punto de encontrar una solución, de encontrar un equilibrio. Recuerden que uno de los estados o uno de los componentes en toda la naturaleza es que donde hay confusión o caos, el otro lado de esa energía es equilibrio. El cuerpo pasa por lo mismo. Cuando hay un poco de desorden, todo lo que hace el cuerpo para lidiar con ese desequilibrio es para crear el equilibrio. Y eso en biología le llaman homeostasis. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, búsquenlo. Homeostasis. So, uno de los atributos de esa vibración baja o negativa, como nosotros le decimos, es que se mueve bien lenta y como les dije, pues no abasta a darle a todo el cuerpo, en donde hay muchos sistemas operativos que no se enteran de los cambios. ¿Y qué pasa? Que en una situación así, pues el sistema empieza a estresarse. Y cuando continuamos, ¿verdad?, en ese estado de ánimo, pues, como les dije, crea ansiedad y esa ansiedad empieza a convertirse en estrés. Y todo esto son síntomas que el cuerpo nos está diciendo, cambia. Que no hay suficiente combustible para alimentar a todo el mundo. En Cuba, el gobierno, cuando no había suficiente petróleo, en la forma en que lo agarraban es que teníamos apagones, en donde a veces había electricidad en ciertos barrios y en otros no. Y así mismo hace nuestro cuerpo. Quita la energía de aquí, vamos a decir que va y desnuda a un santo para vestir al otro. Así dicen en Cuba. Le quita un poquito de aquí para darle aquí. ¿Y qué pasa? Que cuando eso empieza a suceder, pues la mente empieza, ¿verdad?, a sufrir. La lógica y la razón comienzan a fallar. Y de ahí es que nos sentimos agobiados y confundidos, ¿verdad? Cuando nos sentimos cansados y tristes y agotados, ¿verdad que nos sentimos mentalmente agobiados? Pero es en la forma en que estamos describiendo un estado de ánimo. Y como les dije, la mente, una de las responsabilidades de la mente es de crear circuitos
en donde trabaje y funcione eficazmente con los conocimientos que está recibiendo. Cómo también organiza estos conocimientos, pero no lo hace en la forma en que nosotros creemos. En la forma en que la mente organiza estos conocimientos es vibratoriamente. Es como un láser, ¿verdad? Una maquinita que lee a ver si esa vibración, qué tipo de vibración es. Y las organiza de tal forma de las altas a las menos. Porque tiene que asegurarse que el resto del organismo, de los sistemas, reciban la nueva información, reciban los cambios que están habiendo. ¿Y qué pasa? Como les dije, esa energía se mueve lento. A veces esos mensajes no llegan a cierto sistema. Y como les dije, cuando nos sentimos agobiados, ¿verdad? Mentalmente, también eso crea ansiedad. Vamos a decir que todas estas condiciones, ¿verdad? Como que van afectando. Y mientras más vamos creando, más condiciones así, pues peores nos vamos poniendo. Y desafortunadamente no nos han enseñado, ¿verdad? Que es en la forma en que nuestros organismos se están comunicando con nosotros. Y es en esos momentos que hacemos lo contrario, ¿verdad? Porque cuando tenemos una situación o un problema con alguien que a nosotros nos importa, ¿cuántas veces nos repetimos el mismo problema a todas las personas que conocemos? Y lo hacemos inocentemente, porque estamos en busca de sentirnos mejor y creemos que hablando del mismo tema nos vamos a sentir mejor, cuando en realidad lo que estamos haciendo es alimentando el organismo con la misma porquería, ¿verdad? Que vibratoriamente no da. ¿Y qué pasa? Que a largo plazo el organismo se pone en un estado de emergencia. Y ahí es donde empezamos verdaderamente a exagerar las cosas, ¿verdad? La mente empieza a manipular los 5 sentidos y empieza a percibir las cosas que no son. El Buda llamó a los 5 sentidos los 5 ladrones. Porque a veces nos dice una cosa y es otra. Y a veces nos tiene distraídos en cosas que no valen la pena. Y ahí es cuando nos empezamos a poner sospechosos, ¿verdad? Desconfiados. Que vemos gatos encerrados donde no hay. Pero ¿qué pasa? Que en ese estado, recuerden que la mente, ni tu sistema, ni tu organismo, tiene la habilidad de recibir nuevos conocimientos. Porque estamos completamente desenchuflados de la fuente de todo conocimiento. Recuerden que uno de los estados que crea el estrés es de separación. Y es como dice, sálvese quien pueda. El que puede, puede, el que no, que se fastidie. Y así pasa con todos estos organismos, ¿verdad? Y si la mente ve que hay un relajo y que nadie se pone de acuerdo, y normalmente vienen siendo las emociones, ¿verdad? Las emociones dicen una cosa y la mente está pensando otra, pues se pone en ese estado de emergencia, empieza a crear mecanismos de defensa. Así que imagínense, esos mecanismos de defensa son todas esas historias y cuentos que a veces nosotros creamos para aliviar nuestro malestar, que en realidad no nos alivia. Y poco a poco empezamos a ir cambiando la historia. Y cuando empezamos a contarle, a describírsela a alguien, cada vez que lo hacemos la cambiamos un poquito. Y nos las empezamos a creer. ¿Y cuándo no encontramos solución? Porque recuerden que los sistemas todos están en estado de emergencia. Y el organismo no tiene la suficiente energía para trabajar y funcionar eficazmente.
La mente pues dice, pues bueno, vamos a crear un cuento para calmar a los demás mecanismos. A veces la mente utiliza la memoria y te empieza a hacer recordar de todas aquellas cosas que te han pasado, especialmente de los traumas, de las cosas malas, para que tú por lo menos tengas una razón y esa razón sea lo suficiente de poderte calmar los nervios. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué la mente crea todos esos cuentos? Y no solamente lo hace uno a la vez, lo hace, te pone la mente caliente, te está dando 20 y 30 historias al mismo tiempo. Y tú ni cuenta te das. Esto yo me di cuenta por cuando hice plantas medicinales, que empezó a romper con toda esa programación y parecía como que estaba ahí por siglos de los siglos, amén. Uno no se da cuenta. Y ahora había una cantidad de programas que tenía abierto al mismo tiempo, de la misma forma que hacemos con una computadora, donde tenemos 100 páginas al mismo tiempo. Y tú dices, ¿cuál es la razón que la mente tiene que hacer esto? Pues ahora lo vas a saber. Uno de los sistemas que sufre viene siendo tu respiración. Y recuerden que nuestra respiración es una de las formas en que el organismo recibe alimentos, ¿verdad? Que nosotros lo decimos oxígeno. Y esto es una fuerza vital que el organismo necesita para vivir. Cuando estamos así estresados, el corazón empieza a bombear más rápido, las hormonas se alborotan y empiezan los vasos sanguíneos a contraerse. Y es porque están desviando el oxígeno a los músculos. Como te digo, el organismo empieza a compensar y empieza a tener, a hacer lo que le da la gana, pensando que esto te va a ayudar, pero no. Y cuando aumenta esa presión arterial, ¿verdad? Que ahí es donde viene la alta presión. Empezamos a respirar incoherentemente. ¿Y qué pasa con el corazón? Porque este es otro de los mecanismos que son súper importantes, ¿verdad? El corazón no solamente está pompeando tu sangre, pero también el ritmo cardíaco crea una sintonía. Y esa sintonía es la que fortalece tu sistema inmune. Es el que te ayuda a prevenir de coger enfermedades. Como también ayuda a que la mente trabaje eficazmente, trabaje coherente. Así que fíjense, como todo está entrelazado el uno del otro. Ahora bien, no solamente estos organismos es el por qué la mente está dispuesta a mentirte. Hay otro más. Y viene siendo tu sistema nervioso. Y el sistema nervioso está separado por dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se prepara, ¿verdad? Es el que te ayuda y se encarga a preparar a tu cuerpo cuando tú estás en una situación de peligro, en donde tengas que luchar o fugarte. Y que hace que se roba energías de todos estos mecanismos, ¿verdad? Que acabo de hablar. Y también de la digestión. Pero es lo que necesita en ese momento para poder que tú hagas lo que tengas que hacer. Si ustedes notan, miren, los animales, cuando ellos se van a fajar, tú ves que ellos se le paran todos los pelos en el lomo, ¿verdad? Y tú los ves que están listos para la batalla. Pero después que terminan, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos van y se esconden y se ponen a descansar, a dormir. Y tú nunca te has preguntado, ¿y por qué se ponen a dormir? Porque nosotros no hacemos eso. Nosotros cuando estamos tensos, empezamos a comer o empezamos a querer hacer actividad, ejercicio. Se nos ha enseñado, no, vete a hacer aeróbicos porque el aeróbico te quita la tensión. O vete a poner, tú sabes, a bolsear, todas estas cosas. Pero la idea es que sigue. Y no dejes descansar el mecanismo para que cuando estés bien cansado, entonces puedas llegar a la casa e irte a dormir. Oye, tremenda mentira.
Tremenda mentira. So, ¿qué pasa? Que el organismo está utilizando una cantidad de energía en ese momento. Y de la única manera que tú lo puedes volver a recuperar y sanar es yéndote a dormir. No a comer, no a ver una película, no hacer ejercicio para cansarte. No, es ir a dormir. Y por eso los animales lo hacen. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando el cuerpo se pone así, ¿verdad? Es cuando sentimos esa adrenalina, ¿verdad? Las hormonas se alborotan, las adrenalinas, para darnos esa energía. So, nosotros decimos, ay, mi adrenalina está a millón. Pero tenemos otro organismo que se llama el parasimpático. Y este es el que se encarga de volver al organismo a su equilibrio. ¿Y cómo lo hace? Con las hormonas melatoninas y las serotoninas. So, cuando nosotros vamos a dormir, el cuerpo empieza a producir estas hormonas para calmarnos. Y poco a poco nos pone en un estado de hipnotismo. Pero imagínate todos los tiempos, ¿verdad? El tiempo que nosotros estamos creando estrés. Y que es imposible cambiar, ¿verdad? De un estado al otro de hoy para ahorita. Y por eso es que a veces la gente pasan trabajo durmiendo, no pueden dormir. ¿Y qué tú crees que le pueda pasar al cuerpo vibratorio o esotérico cuando todo esto está ocurriendo? Pues esos campos vibratorios, esas puertas vibratorias que nosotros le decimos chakras, pues se alborotan. No se cierran, ¿verdad? Y por eso es que ahí no podemos recibir información. Y como dije, ellos son los que regulan la entrada y salida de información. So, todas esas puertas, ¿verdad? Todos esos portales vibratorios se cierran. Y por eso es que nos sentimos así, ¿verdad? Que estamos solos en el mundo. Y de ahí es que a veces nos deprimimos, ¿verdad? Y con el tiempo, como dije, pues empezamos a crear bloqueos e enfermedades. Y todo esto es en la forma en que tu mecanismo te está diciendo, cambia tu forma de pensar. So, como puedes ver, hay bastante señales que tú puedes tener antes de llegar a ese extremo. Pero como no lo sabes, creamos, ¿verdad?, todas estas condiciones y estas situaciones para entonces finalmente tener la fuerza de voluntad de cambiar nuestra actitud. Y no hay necesidad. Lo bueno es que estamos compartiendo estos conocimientos que te están dejando entender, como también comprender que tú no tienes que llegar a ese extremo para poder cambiar y evitar estas situaciones. No solamente tienes una opción aquí, un método que poco a poco te va a ir calmando la mente y te va a hacer empezar a ver las cosas de una forma distinta. Porque a medida que empezamos a meditar, esa bulla que la mente tiene se empieza a ir, empieza a devolverte la alegría, tu estado de ánimo cambia. Y con el tiempo te das cuenta que aunque a lo mejor el mundo se esté derrumbando a tu alrededor, el tuyo está perfecto. Empiezas verdaderamente a sentir esa gratitud y ese agradecimiento de tener la vida que tú tienes. Y de no enfocarte solamente en aquellas cosas que todavía no te han llegado. No te empiezas a enfocar en lo bueno. Y ese bienestar y ese sentimiento de agradecimiento es el que te permite recibir. Como también conectarte, ¿verdad?, con dimensiones que normalmente no lo puedes hacer. Porque en esa paz y tranquilidad, ¿verdad?, todos estos sistemas se empiezan a alinear y empiezan de nuevo a llevarse bien. Y no toman demasiado en serio el conflicto de otra gente. Las emociones de nosotros no están determinando, ¿verdad?, nuestro estado de ánimo. Y podemos llegar a esos momentos en crear
estados de conciencia alterados que nosotros le decimos experiencias místicas, experiencias trascendentales, y como Enrique Iglesias le dijo, una experiencia religiosa. Mucha gente la llama milagro, pero no es milagro, es algo que tú puedes crear. Como también puedes empezar a decidir, ¿verdad? Porque yo creo que lo más importante de la meditación es que aparte de que te calma, te empieza también a ayudar a saber las opciones, cuáles opciones escoger. Y eso todo mejora tu estado de ánimo, como también ahora científicamente los científicos pueden observar que rejuvenece al cuerpo, rejuvenece a la persona. Por eso a veces ustedes ven a esos monjes budistas que practican la meditación por años y parecen niños. Porque tienen una vitalidad, pero también una dulzura que no es común. Y yo creo que también una de las cosas que es súper importante en todos estos procesos es que nos empieza a liberar de todos aquellos conocimientos y todos aquellos valores que nos limitan, ¿verdad? Que se interponen en nuestro camino. A veces no es el mundo el que nos hace pasar los malos ratos, ¿verdad? A veces somos nosotros mismos. No solamente aquí estamos comprendiendo el beneficio de la meditación, pero también estamos aprendiendo a cómo es que nuestro cuerpo se comunica en todo momento, cómo prestar atención, qué es lo que podemos hacer en esos momentos. Y no tenemos que depender de otras personas y de otras situaciones para recuperar nuestro equilibrio. Y de ahí es que viene ese dicho, ¿no? Tú puedes cambiarte a ti, pero no cambiar al mundo, ¿verdad? El mundo es como es. Y es cierto. Yo espero que después que ustedes hayan escuchado este video, pues si tienen alguna pregunta o alguna duda que la hagan, porque siempre la pregunta tuya puede ayudar a otras personas. Como también les sugiero que escuchen el video acerca del tipo de meditación que puedes escoger, porque hay una gran variedad. Y ahora, entendiendo esto, vas a entender, comprender el por qué a veces te pasa trabajo acostumbrarte a meditar. Te has acostumbrado, ¿verdad?, a ciertas emociones que les pasa a las personas que tienen adicción. Nosotros creemos que las adicciones solamente son a veces la comida o las drogas o el alcohol. No, también las hay emocionalmente. Y son esas personas, ¿verdad?, que cuando tú hablas con ella, tú dices, ay, ¿por qué esta persona? Cada vez que hablo con ella siempre está hablando de la misma cosa y son gente tan negativa que cuando tú los ves tú quieres salir corriendo porque sabes de lo que te van a hablar. La gente se acostumbra, ¿verdad?, a ese estado de ánimo. Y tú las ves que son las personas que tienen 20.000 de enfermedades, ¿verdad? Tienen siempre 20.000 de problemas y, como nosotros a veces decimos, son dramáticas, siempre tienen un drama. Y uno trata de ayudarlo, ¿verdad?, a cambiar y te dicen, no, yo no puedo, yo soy quien soy. Y se justifican también porque creen que son así y no hay quien los cambie. Cuando en realidad tenemos tantas oportunidades, ¿verdad?, para hacerlo. Pero tenemos que verdaderamente llegar a ese punto de querer cambiar, de querer romper con todas esas experiencias, esos hábitos que se están creando una y otra vez y una y otra vez. Y que tú dices, ¿por qué? A veces creemos que es que el destino la tiene cogida con nosotros. Es mi mala suerte. Cuando utilizamos la meditación podemos crear estados vibratorios trascendentales en donde podemos cambiar nuestra forma de percibir la vida, pero
para eso tenemos que alcanzar un nivel vibratorio bastante elevado. Y vamos a decir que es como neutralizar los conocimientos, tus células. Tienes que neutralizar tus células. Y ahí es cuando viene el cambio. Pero desde luego tienes que crear hábitos, un hábito con la meditación, en donde no te voy a decir que para muchos de ustedes una semana va a ser suficiente. Tienes que darle 3 meses y hacerlo todos los días y empezar de a poquito. Yo por lo menos cuando empecé, pues esa energía empezó a cambiar mi cuerpo, a cambiar mis vibraciones. Y desde luego ahí empecé a tener todo tipo de experiencia. Mi cuerpo astral viajaba y yo me recordaba de todos esos viajes. Sueños lúcidos. Y no pasan muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es de saber que, bueno, lo primero que te va a hacer recuperar es tu tranquilidad como tu alegría. Ok, mis queridos amigos, hasta aquí llegué. Espero que esto los haya ayudado. Gracias por haber compartido este ratico conmigo. Y como les dije, si tienen preguntas, háganlas. Los quiero mucho y espero verlos en mi próximo video.